Nuestros alimentos provienen de la agricultura y la ganadería. Aquí y allá podemos ver cómo estas dos actividades modifican nuestros paisajes y entornos. Pero, ¿cuándo nace la agricultura? ¿Y la ganadería? ¿Seguimos haciendo las cosas de la misma forma hoy en día? ¿Qué cambios han sufrido a lo largo del tiempo? Si aceptamos que para entender cómo somos, deberíamos ver de dónde venimos. Para entender cómo comemos, también deberíamos comprender de dónde viene nuestra forma de comer. En el episodio de hoy, reflexionaremos sobre nuestra manera de alimentarnos y de abastecernos, de la mano del arqueólogo Marco Madela y del biólogo y divulgador Diego García Vega. Bienvenidos a Desenterrando el Pasado, el podcast de Fundación Palarc y National Geographic, donde se habla de arqueología, paleontología y mucho más. Pues si os parece ya podemos pasar a hablar sobre agricultura, sobre el trato con la tierra y con los alimentos, por ende, ¿no? Hoy estamos aquí en Casa Costa, aquí tenemos a Diego y aquí tenemos a Marco. ¿Cómo os presentáis? Pues con las preguntas siguientes. ¿Quiénes sois? ¿A qué os dedicáis? Si recordáis una anécdota que determine el momento en que decidisteis dedicaros a lo que os dedicáis, como típico momento, ¿no?, nuclear, típica anagnorisis de quiero ser lo que soy. Y por último, una pregunta que es ya un poco más capciosa, destinada a la temática que tocamos hoy, que será ¿qué es lo último que has comido cuya procedencia conoces al 100%? Yo creo que esta va a ser la pregunta más difícil. ¿Quién soy? De la conversación. ¿Quién soy? Soy una persona a la que le encanta comer, que le encanta hablar de comida, que le encanta cocinar, que ha vivido toda su vida, su familia y su amistad alrededor de una mesa, que más tarde he entendido que mi cultura y todo a lo que me asocio gira mucho en torno a mi comida, y que además sueño con otra forma de alimentarnos, de relacionarnos, con un campo vivo, lleno de personas, lleno de vida, en que nuestra relación con el medio sea mucho más armónica y sinérgica, y eso lo concibo a través de la agricultura, y que tengo mucha curiosidad por entender cómo funciona la agricultura, cómo funciona la alimentación, cómo funciona el sistema alimentario desde el principio al fin, cómo llenamos nuestros platos todos los días. Yo iba para geólogo toda mi infancia, dormía abrazado a mi martillo, pero en un último momento decidí dedicarme a la biología o estudiar biología. Supongo que hubo ahí un pequeño despertar con la crisis ecológica ya en el cole, y cambié las piedras y los fósiles por lo vivo. Entonces estudié biología y luego estudié ciencias políticas también. Me decidí a enfocar a la agricultura, a la alimentación. No hubo un momento de iluminación, no hay un clic. Hay más como un proceso lento en el que, tanto en mis estudios de ecología y de cambio global, salía frecuentemente el patrón de que la causa principal de la extinción de la vida en la Tierra era la agricultura, el sistema alimentario, y que también grandes soluciones a todos nuestros desafíos como humanidad también radican en un cambio en la agricultura y en toda la forma en la que nos alimentamos. Y toda esa frecuencia en la que salía el sistema alimentario en mis estudios, yo creo recordar, no sé si me invento el recuerdo, una vez que estaba comiendo en mi cocina solito mientras estudiaba, disfrutando de la comida, que es a lo que le dedicaba yo la mayor parte de mi tiempo, y conectando las dos cosas y dándome cuenta de que algo que para mí en el día a día era tan esencial, tan central en mi identidad y en mi placer y en mi forma de relacionarme, tenía un vínculo tan estrecho con lo que además yo quería cambiar o en lo que yo creía. Y ese vínculo me dio un propósito muy profundo, que fue
el decir esto que tanto me apasiona y que tan profundamente creo en ello, además tiene un poder transformador de la sociedad tremendo y es una palanca de cambio para todos los grandes desafíos. Y ahí empieza una vorágine, ¿no? Una vorágine, una sí. cosa lleva a la otra, ¿no? Sí. Qué bueno, muy bien. Muchas gracias, Diego. Marco, ¿quién eres y a qué te dedicas? Bueno, ¿quién soy? Pregunta trascendental aquí. Sí, sí. ¿Quién soy? Empezamos fuerte. También me gusta mucho comer. En esto me reflejo mucho y soy una persona que siempre ha disfrutado mucho en comer y lo asocio también a ser una persona muy curiosa. Y esto significa que siempre he probado comida de cualquier lado, de donde fuese, y siempre he encontrado comida que me ha gustado en mi vida. Y en esto, ¿qué más? Soy una persona que piensa que estamos en un momento particular de nuestro periodo como especie, y me conecto otra vez a la biología. Y claro, yo creo que en todo esto, el factor de la comida, cómo producimos esta comida, qué nos llega en la mesa, cómo lo tratamos, cómo lo cocinamos, pero también qué relación tenemos con todos estos ingredientes, es algo que a mí a nivel personal siempre me ha interesado mucho. Y después lo conecto también con quién soy como profesional. Soy un arqueólogo, pero un arqueólogo un poco extraño. Vengo del mundo de las ciencias naturales y claro, eso significa que claramente por toda mi carrera he conectado mucho con la parte de biología y de geología también. Y después tengo que decir que el momento así de visto la luz nunca lo he tenido. Oh, nadie ha visto la luz en esta es un mesa. mito, es un mito. Sí, es una cosa más gradual, estoy de acuerdo con lo que has dicho. Sí, fue, yo creo, una serie de situaciones que paso a paso me han llevado a hacer un camino. Porque ni pensaba de ir a la universidad, por ejemplo, ¿no? Yo empecé con una escuela, un bachillerato de estudios agrarios. Y mi idea era de ir a trabajar en el campo, de trabajar plantando plantas, con mis vacas, mis cabras, lo que era. Y después, por razones simplemente de un profesor muy bueno en mi escuela, que me dijo, oye, pero me parece que te podría interesar hacer esto. Y la curiosidad dijo, pues mira, me voy. Y empecé la universidad en Ciencias Naturales, terminé y empecé a trabajar con restos de plantas que venían de la arqueología. Y esto fue un poco mi primer paso a llegar a la arqueología. Después me fui afuera de Italia, hice un doctorado en arqueología. Claramente tenía que ponerle algo ahí porque... Y esto fue un poco el camino, pero fue un camino muy, en un sentido así de ocasional, no premeditado y ni de he visto la luz, ahora voy a hacer esto. Siempre una cosa fundamental para mí es que me gustan las plantas. Siempre me ha gustado jugar, trabajar, hacer algo con las plantas. Y donde llegan, ¿no? Pueden ser como ingredientes de un plato o pueden ser en un balcón, en una terraza. Me gusta estar con plantas. Y siempre la he puesto no solo en mi vida como persona, en mi vida privada, pero también he intentado ponerla en mi vida como profesional. Y hasta ahora he podido y me ha hecho feliz. Bien, ahora la pregunta más desagradecida. ¿Qué es lo último que comisteis cuya procedencia conocéis? Yo fue la semana pasada un revuelto de setas, cuyas setas cultivo yo en casa, en un pequeño invernadero que me hice con un sustrato de paja inoculado, que son la seta ostra, la típica del supermercado, pero que la puedes producir en casa y es muy abundante y llevo 2 o 3 meses recogiendo setas que es que no doy abasto. Oh. Bueno, no doy abasto, tampoco somos autosuficientes, pero llevo sin comprar setas. Bañado en setas. Bañado en setas. Y los huevos no los produzco yo, pero conozco también la finca, que es una finca en Ávila. Caramba. Entonces, ahí hay mucho de predicar con el ejemplo. Está bien, bueno, está bien. Luego quedan muchos elementos y el grueso de las calorías nunca son de casa. Eso sería más complejo, por lo que sea. Sí. ¿Y tú, Diego?
Y yo lo comí hace un par de meses. Estaba en Pakistán haciendo trabajo de campo y todos los productos de nuestra comida ahí vienen de los campos alrededor de donde trabajamos. Y eran sobre todo verduras, colis y calabacinas, pero lo veíamos los campos de donde llegaba el producto. Y ahora pregunta extraoficial, ya para los dos, que no está aquí, pero es como que es inevitable. Es inevitable, absolutamente ineludible. ¿Cómo se siente la diferencia entre comer algo cuya procedencia conoces y algo que no sabes de dónde viene? ¿Hay una vinculación diferente para vosotros? Bueno, yo creo que en un sentido sí, la hay. Es como conocer tu vecino, ¿no? Es como ir por una ciudad sin conocer a nadie, o ir por una ciudad y conociendo a la gente y sabiendo quién es, dónde va, por qué. Y en ese sentido, conocer los ingredientes que utilizas, yo creo que tiene esta conexión también emocional, ¿no? Es decir, por ejemplo, cultivarte unos tomatitos, como hace Diego, ¿no? O cultivarse una seta en casa, es más allá, yo creo, porque no vas a ser self-sufficient, no sé cómo se dice, pero sí, claro. autosuficiente, no lo vas a hacer, pero te reconecta, ¿no? Te hace algo, y cuando comes algo tiene también una conexión emocional, yo creo. Y la comida siempre es emocional. Es muy emocional. Uh-huh. ¿Y tú, Diego, qué opinas? Totalmente. O sea, creo que demuestra esa diferencia que es obvia cuando lo has cultivado, cuando sabes de dónde viene. La diferencia que notas demuestra que la comida es mucho más que nutrientes, es muchísimo más. Comes la historia que hay detrás, comes la cultura y tradición que lleva ese plato, y te enriquece mucho más allá del cuerpo. O sea, tú lo valoras cada grano que estás tomando, si sabes de dónde viene, si sabes quién lo ha cultivado, si sabes cómo ha sido el proceso y las dificultades del camino, cada bocado es otra experiencia, es mucho más rico. No es reducido a la mercancía barata que coges del supermercado sin nombre, sin cara, sin saber qué aspecto tiene la planta que produce eso. Ahí hay una desvinculación que lo reduce a materia inerte casi, ¿no? O sea, como lo que tú decías, se te olvida un poco, yo creo, en general en la sociedad se nos olvida que estamos comiendo plantas. Es como, no, esto son verduras, alimento. No, es como, esto es una planta, esto es un hongo, esto es un animal, esto son bacterias que te han fermentado tal. O sea, es como traer el campo a tu mesa de cocina, y ese vínculo, esa relación con la naturaleza que tenemos, es como nuestra relación diaria más frecuente, ¿no? Se nos olvida. Marco, ¿me puedes hablar sobre tu proyecto? No le he puesto un lugar ni un nombre determinado porque ya sé que es muy amplio, pero ¿cuándo y con qué objeto iniciáis las excavaciones o todo el planteamiento? Bueno, el proyecto que llevamos a cabo, porque somos muchas personas, es en Pakistán, es en la región del Sindh, más o menos el centro de Pakistán, y ahí hay una de las primeras civilizaciones en la cual vemos la transformación urbana. O sea que encontramos prácticamente las primeras ciudades del Viejo Mundo. Son ciudades muy grandes que llegan a tener 50.000 personas. Son enormes para ser este momento histórico. Estamos hablando de 5.000 años, hace 5.000 años. Y claro, todo esto implica un cambio muy, muy importante en cómo produces el campo, ¿no? Que la agricultura, ¿qué hace ahí? ¿Qué pasa con este cambio social, con este cambio de la creación de estas grandes ciudades? Claro, le tienes que dar que comer a esta gente. ¿Y cómo lo haces? Ahora, ahí está la pregunta fundamental del proyecto. ¿Cómo ha cambiado la agricultura en paralelo a la formación de estas ciudades? ¿Qué podemos ver que son nuevos productos? ¿Lo cultivan diferentes? ¿Qué ha pasado? Y bueno, son ahora casi 10 años que estamos trabajando en esta zona, y con nuestros colegas también de Pakistán. Y nada, la cosa muy interesante como mismo para mí como investigador y todo esto es que estamos viendo que las viejas perspectivas ya están colapsando y que no es lo que se decía que era. Todo lo que era un poco la perspectiva inicial era que en esta situación la agricultura llega del Oriente Medio
y llega con un pack y ahí dicen, uy, qué bonito ha llegado, ahora la utilizo. Pero no fue así. Hay un desarrollo local de la agricultura sobre el cual después se instauran también productos que vienen de Oriente Medio. Y es súper interesante porque significa que, por ejemplo, tienen 2 temporadas de cultivo, en invierno y en verano, mezclando cosas que vienen de diferentes partes del mundo. Ahí es como, parece como un agujero negro casi atrayendo cosas y tiene cultivos que vienen de África, cultivos que vienen de Turquía, Oriente Medio y cultivos locales que se han domesticados ahí. Y esto para mí es súper interesante porque lleva una mezcla, ¿no? La gente ha tomado decisiones específicas, ¿no? de recuperar la comida que viene de otro lado, la ha incorporado en su propia comida, ha pasado a ser suya, ¿no? Y todas estas preguntas, cómo ha pasado todo esto, es, vamos a decir, el eje vertebrador del proyecto y lo que nos interesa entender bien. Diego, aquí donde lo veis y donde se ha explicado y donde, ¿no? Él ha hecho esta intro tan delicada, tan hermosa sobre sus voluntades. Tiene una serie en HBO, que no me equivocaré, HBO Max. La serie se llama Zero Waste Chef. Sí. ¿Qué es exactamente este proyecto? ¿Qué es esta serie? ¿De dónde nace y cómo nace? Uh-huh. Que de hecho se traduce a Chef sin desperdicio, que es más sencillo. Pero también es menos bonito, creo. Menos international. Menos international. Zero waste se refiere al desperdicio de alimentos, que es, en mi opinión, un gran síntoma de cómo el sistema alimentario actual está roto, porque es tan ineficiente, porque no funciona, porque hay que cambiarlo. Es uno de los síntomas. El proyecto nace a raíz de un proyecto que había hecho yo en la universidad para recuperar todo ese desperdicio de alimentos de mi universidad, que era un campus grande con 10 cafeterías, restaurantes, refectorios, y entonces organicé que un grupo de voluntarios recogiéramos en cada uno de esos puntos el desperdicio de alimentos y los lleváramos a un refugio de mujeres sin techo. Y a raíz de eso, unos años más tarde, como son las cosas de imprevistas, pues me llama un productor al que yo conocía, y esa historia de mi proyecto le había inspirado en convertirlo en un programa, y de ahí nace. Yo estaba haciendo investigación en Francia de sistemas alimentarios y dejé un poco de lado la investigación, que voy y vengo, y entonces me embarqué en esa serie, que al final hemos hecho 2 temporadas, o sea, 20 episodios, y el programa, el hilo conductor es un viaje por toda Europa. Cada episodio es un país en el que voy a conocer a un chef, que son pues la voz de la gastronomía, de la cultura gastronómica, también actores muy importantes en la transición alimentaria, que van a marcar un poco cómo nos relacionamos a la comida, qué nuevas tradiciones, qué nuevas recetas pueden marcar nuestra cultura dentro de los límites del planeta y límites sociales también. Y entonces conozco a chefs, pero conozco también a agricultores, pescadores, parte de sus proveedores, pero también en la región, según la problemática de la región, según las cosas que vamos encontrando. También hay artistas, también hay emprendedores, todos repensando nuestra manera de relacionarnos al alimento, a producir alimento, pero también a disfrutarlo, ¿no? A disfrutarlo. Hay identidad, hay cultura, hay placer, hay ecología, y bueno, y son pues conversaciones apasionadas sobre cómo lo podemos hacer de otra manera. Y Marco, vamos ya a entrar en el meollo de la cuestión. ¿Cuándo y dónde nace la agricultura y cómo afecta a los seres humanos este nacimiento? Lo que sabemos es que las primeras evidencias son de hace unos 12.000 años. Y esta la vemos en Oriente Medio, fundamentalmente, la primera evidencia. Pero la agricultura nace en muchos lugares del mundo, en periodos diferentes. Nace porque, o como decía antes, hay veces porque llega, pero hay veces porque directamente la gente empieza a hacer cosas de manera diferente, ¿no? Y empieza a tener una relación diferente entre
las personas y las plantas o los animales, ¿no? Si pensamos, la agricultura es un cambio fundamental de relación entre especies, si queremos decirlo al estilo biología. Es una relación que cambia esta situación, ¿no? Antes es una relación fundamentalmente de cazar, como pudiera cazar un león o cualquier otra especie, o de recolectar, otra vez como cualquier especie que come vegetales. Claro, la agricultura significa traerte a ti mismo estas especies que te interesan para comer. Y claro, la relación ahí cambia muchísimo. Cambia la relación que tú tienes con ellas, cambia qué haces con ellas y eventualmente cambia la sociedad humana misma. Porque, ¿qué pasa? Que fundamentalmente el gran salto es que vas a tener más de lo que necesitas día a día, ¿no? Si tú estás cazando o recogiendo y te mueves continuamente, no puedes almacenar mucho, ¿no? Y claro, esta es una situación muy directa. Con la agricultura tú puedes almacenar, no solo puedes, tienes que almacenar los granos para el año después, por ejemplo, para poner semillas en el campo. Pero esto hace que tú también puedes almacenar lo que te se queda. Y esto significa que no todos tienen que hacer algo para recuperar comida. Y yo puedo empezar a hacer algo diferente. Puedo ser un artesano, un artista, puedo ser un paleta, puedo ser algo diferente. Un arqueólogo. ¿No? Y claro, y mi comida llega no porque yo la hago, la recojo, la cultivo, pero porque alguien lo ha hecho. Y hay un intercambio, ¿no? Un intercambio de trabajo, hasta que no hay dinero. Hay un intercambio de cosas por la cual alguien ha cultivado y me da a mí la comida y yo haré algo diferente para que me pueda llegar esta comida. Y esto es el cambio radical que pasa en la sociedad humana con la agricultura. Gracias, Marco. ¿Cuándo esta agricultura que nace, que promueve, que hace que las sociedades de alguna forma se complejicen, ¿no? Se puedan volver complejas, ¿cuándo ya le damos una vuelta de campana y le rizamos el rizo hasta el extremo y la industrializamos? ¿Cuándo pasa esto y con qué fin? Pues es a lo largo del siglo XX. Bueno, ya allí es un proceso largo, como tú dices, mucho más complejo y que no se marca con un solo elemento. Pero hay como el desarrollo de nuevas tecnologías, de una serie de nuevas tecnologías y luego una serie de políticas para implementar esas tecnologías y llevar a cabo todo ese cambio en la agricultura, de manera intencional, claramente. La primera de esas tecnologías es el tractor. El tractor a principios del siglo XX, y entonces empezamos a reemplazar la tracción animal y la fuerza humana con la que cultivábamos el campo, que era básicamente energía solar, porque a través de lo que comíamos, nuestra energía del cuerpo y a través de lo que comían los animales, todo basado en la energía solar, pues cultivábamos el campo. De repente entran los combustibles fósiles a través del tractor y entonces entra una fuente de energía distinta en la producción de comida. Pasamos de lo que dicen un metabolismo solar a un metabolismo minero, en el que la eficiencia de la energía que entra en el sistema por la que sale va cayendo en picado, porque cada vez hay que meterle más energía para producir. Se pierde más energía, ¿no? Según las leyes de la termodinámica, aquí estaríamos sobre seguro, ¿no? Bien. Otra tecnología que aparece son los fertilizantes de síntesis. Hasta entonces se había utilizado como fuente de nutrientes para el crecimiento de las plantas, se habían utilizado pues estiércol principalmente, compost, y se había utilizado plantas legumbres, plantas leguminosas, que son las únicas que son capaces de capturar nitrógeno del aire y dárselo al suelo, a las plantas. O sea, el aire es como más de 3/4 de nitrógeno, que es lo que necesitan las plantas para crecer principalmente, pero no está en una forma en la que las plantas lo puedan utilizar. ¡Auch! Es como tan lejos. Y entonces fue un dilema para la agricultura el decir tanto y tan limitado, ¿no? Claro. Hasta que llega un químico, Fritz Haber,
y desarrolla una forma de coger el nitrógeno del aire y convertirlo en un nitrógeno que valga para el crecimiento de las plantas. Y con eso se desarrollan los fertilizantes de síntesis, que usan gas natural, o sea, también combustible fósil en el proceso, y también fósforo y potasio, que viene de minas, que son rocas. Y el fósforo además está como concentrado todo en Marruecos. Y entonces fertilizantes con nutrientes empacados de otro lado para las plantas, que permiten el crecimiento de las plantas. Luego todo esto necesita también pesticidas, porque cuando estás cultivando a esta productividad, las plagas son mucho más frecuentes. Pesticidas que además tienen un origen que habla mucho, que es las guerras mundiales. O sea, los primeros pesticidas salen de las armas químicas de la Primera Guerra Mundial. Se reutilizan para la agricultura. Y los mismos que producían entonces las armas químicas, Bayer, BASF, también son los que ahora nos producen los pesticidas. El historial de esas empresas está limpio, está muy limpio. Y la Segunda Guerra Mundial es una nueva generación de pesticidas aún más potentes que también siguen presentes hoy en nuestra agricultura. Entonces hubo toda una repurpose, o sea, se cogieron todas esas industrias y se cambiaron hacia la agricultura. Y luego ya más tarde también aparecen las semillas comerciales, la selección de semillas que ya pasa de ser de generación en generación local, adaptado al medio local y con sus características únicas, pasan a ser selecciones de variedades más productivas, híbridas, y luego ya al final edición genética también, claro. Y todas estas van a empezar a reemplazar a todas las variedades locales, que hemos perdido 80% de las variedades locales del mundo entero, porque las hemos reemplazado por variedades comerciales muy productivas. ¿Cómo afectan los grupos humanos este nacimiento de la agricultura exactamente? Pues nacen las ciudades, ¿no? Se organizan. Sí, las sociedades se pasan a ser mucho más complejas, lo que decías tú, y claramente esto permite que la sociedad empiece a tener gente que hace cosas diferentes. Vale, lo que decíamos. Si miramos a cazadores-recolectores, más o menos todo el mundo hace lo mismo, ¿vale? Son como un cuchillo esto del Swiss Army. Cada persona puede hacer cualquier cosa, una ¿no? navaja, ¿no? Y con la agricultura empezamos a especializar, ¿no? Vale, ¿no? Pasamos a hacer, yo hago esto, tú haces esto, el otro hace otra cosa, y después hay un intercambio de lo que cada uno produce, ¿no? En ese sentido. Pero el factor de tener esta posibilidad, el factor de afincarnos en un sitio, tener producción que sobra y que puede ser redistribuida, y todo esto implica, ¿no? una complicación de la sociedad hasta la que vemos hoy. Regreso a lo que decía antes. ¿Cómo cambia, así como esto que ha explicado Marco antes, pero para sintetizarlo bien en un pack, ¿no? Que cambia, complejiza este nacimiento de la agricultura, complejiza nuestras sociedades, de alguna manera nos permite llegar hasta aquí? ¿Dónde nos permite llegar esta industrialización de la agricultura? ¿Qué cambios consideras tú que genera? Bueno, explota la población mundial. O sea, también viene esta revolución que se llama la Revolución Verde después de las guerras mundiales, también venía con la intención de erradicar el hambre en el mundo. Hay muchos intereses mezclados, pero el planteamiento es bonito. El planteamiento es ese. Está el fino. Y también hubo éxitos. Bueno, hay éxitos. Ahora somos 8.000 millones de personas y de no ser por la agricultura industrial jamás habríamos llegado a esta población mundial. Imposible. Lo que pasa es que luego hay muchos otros factores. No somos un ser económico racional y las cosas no se distribuyen de forma equitativa y sigue habiendo hambre en el mundo. Y se tira más de un tercio de la comida y hay casi 1 billón de personas que pasan hambre, porque el alimentar al mundo no basta con tener suficiente comida, también hay que distribuirla de forma equitativa, tiene que ser accesible, tiene que ser apropiada para las diferentes culturas del mundo. Hay una homogenización de las dietas del mundo, se pierden culturas gastronómicas por todo el mundo. Entonces, bueno, hay cambios profundos en toda la sociedad que acompañan a los cambios generales de la sociedad, pero hay una gran homogenización, tanto del campo,
O sea, antes teníamos policultivos, cultivábamos con diversidad, porque no hay otra manera de cultivar sin todos estos inputs, sin todas estas tecnologías nuevas. No hay otra manera de cultivar que con diversidad. Y ahora tenemos monocultivos, tenemos la misma variedad por todo el mundo, tenemos las mismas dietas por todo el mundo, entonces hay un claro empobrecimiento también de la diversidad de culturas, de agriculturas y de culturas alimentarias y de culturas en general por todo el mundo. ¿Cómo se relacionaban antaño la agricultura y la ganadería? Bueno, siempre han tenido una relación muy estrecha en un sentido, porque las dos cosas pueden ir solas, pero la mayoría de las veces no van solas. Tenemos ejemplos también hoy en día, pero sobre todo a nivel prehistórico, en el cual se desarrolla una agricultura, o sea, se cultivan plantas, pero no hay ganadería. Por ejemplo, la Amazonía. En la Amazonía se han cultivado plantas, pero no hay animales domesticados en la Amazonía. Pero, por ejemplo, en partes de África hubo ganadería y no hubo cultivación de plantas. O sea, no siempre las dos cosas van en conjunto. Y cuando van en conjunto hay también una relación bastante estrecha, simbiótica, como mínimo en el pasado, en el sentido que mucho de lo que salía de los campos tenía utilidad también para los animales. Y los animales, como decía Diego también antes, tenían utilidad para los campos. El estiércol regresaba al campo y servía para poder cultivar, ¿no? Los mismos, era un círculo bastante cerrado en este sentido. Y hay esta relación bastante estrecha. Ahora, no siempre es así, hay excepciones, pero sí, es una relación como de hermano y hermana en un sentido, y cada uno da un poco al otro, y hasta que esto está equilibrado, funciona bastante bien. Y Diego, también tú hacías también una gran defensa o no como poner sobre la mesa la relación que existía aquí, a lo menos en España, por ejemplo, entre la ganadería y la agricultura. ¿Puedes contarme un poco esto? Sí, todo ese cambio de la industrialización, más allá de técnica, bueno, el resultado que tiene es la división de trabajo, la especialización. Pues yo antes cultivaba de todo porque era una agricultura de subsistencia y porque necesitaba esa diversidad para que mi sistema funcionara. De repente no necesito esa diversidad, el modelo económico me pide un producto y todo mucho más homogéneo, y entonces se especializan las explotaciones y se especializan las regiones. O sea, hay regiones que producen pues ganado bovino, y luego hay regiones que son pues cerealistas, y luego hay regiones que son olivareras. Y se desvinculan esos sistemas que, como decías, pues se aportaban mucho el uno al otro y, sobre todo, permitían ciclos de nutrientes cerrados, en el sentido de los nutrientes que se le aportaba a la agricultura a través del estiércol venían de la misma región, por lo menos, los residuos orgánicos alimentaban al ganado, entonces había un ciclo cerrado que mantenía el stock de nutrientes más o menos fijo. El ejemplo de una macrogranja es clarísimo. Una macrogranja de cerdos, antes de esos cerdos habrían comido el residuo orgánico de familias y de los cultivos. Y habrían producido con ese excedente que no era comestible o que sobraba, producían además carne. Ahora estamos aislando los cerdos y les estamos alimentando con pienso importado desde América. Ellos dejan sus nutrientes en la zona a través de las excreciones, con purines, con balsas de purines. Pero en demasía, ¿no? En demasía absoluta. Sirven para absoluta. No. Y luego eso lo exportamos a China, ¿vale? O sea, ya recorremos el mundo. Pum, pam, pam. Imagínate el baile de nutrientes. Claro, cariño. Y el excedente que hay de nutrientes en el mundo, de nitrógeno, que antes había una cantidad fija, ahora está por las nubes, claro. Y eso tiene muchos impactos ecológicos, porque imagínate si es el factor principal de crecimiento de la flora, si de repente disparas la cantidad de nitrógeno, cambias todos los ecosistemas, más allá de que pueda crecer más o menos X plantas individuales,
cambias la dinámica de un ecosistema. Tú si aportas nitrógeno a un bosque, de repente las que absorben mejor el nitrógeno empiezan a ganar, empiezan a perder las que no absorbían también el nitrógeno, entonces hay una pérdida de biodiversidad. Bueno, creas un follón invisible pero profundo en las leyes de la ecología. A nivel arqueológico, ¿cómo se sigue la pista a los avances en agricultura? Si a nivel más material, para... Bueno, hay restos de planta. Restos de plantas. De un lado pueden ser las mismas semillas, por ejemplo, los granos y todo esto que se queman. Normalmente la materia orgánica no se conserva, ¿no? Una vez que se deposita en un suelo, en lo que sea, ¿no? Empieza un proceso, ¿no? Estos ciclos de que hablaba Diego, y se recicla esta materia orgánica. ¿Cuándo se para esto? Cuando se carboniza. Ya se queda como fósil. Ahí ya las bacterias no pueden atacarla y todo esto se queda ahí como una foto. Claro, nosotros lo que hacemos es recuperar de los sitios arqueológicos toda esta madera, semillas, granos, frutos que se han carbonizado por varias razones. La señora o el señor estaba distraído cuando cocinaba, se le cayó al fuego, se quemó la casa, los atacaron, lo que sea. Bendito error. Exacto, bendito, absolutamente. Nosotros arqueólogos vivimos con los benditos errores. Y siempre se dice que el mejor amigo del arqueólogo es el fuego, ¿no? Porque que conserva lo que normalmente no se conserva. Y claro. es un arqueólogo, ¡se ha quemado! Claro, se ha quemado. ¡Día de suerte! Claro. Muy bien. Y claro, recuperamos esto, pero también recuperamos lo que se llaman microrestos de plantas. Las plantas, por ejemplo, producen almidón, ¿no? Que es lo que encuentras en patatas, en varias plantas que comemos, lo que queremos comer, el almidón muchas veces, ¿no? La pasta italiana está hecha de almidón. Y el almidón, increíble, a decirse, no obstante, es una molécula orgánica, se puede conservar, se puede preservar en el sedimento arqueológico, en una olla, en un molino, y hay maneras para recuperarlo, para extraerlo y observarlo y entender de cuál era la planta de origen, de dónde sale este almidón que vemos. Y finalmente hay también otros que es una cosa un poquito específica. Las plantas, sobre todo las gramíneas como el grano, la cebada, en sus células depositan sílice-opalina, vidrio, como lo que tenemos aquí alrededor. Lo depositan porque le dan mucha ventaja a las plantas. Por ejemplo, cuando hay crisis hídrica no se caen. Es como tener, ¿no?, algo rígido, un esqueleto, exactamente, como tener un esqueleto ahí. Cuando no se rellenan bien de agua porque hay una crisis hídrica, no se caen, porque si se caen, no hacen bien la fotosíntesis clorofiliana, no tiene para comer. El vidrio se mantiene, no necesita fuego, no necesita nada. Tú una botella la pones ahí y te regresa después de 10.000 años, la botella está. Tenemos botella romana, por ejemplo, no tan viejas, pero ¿qué pasa? Que también son como moldes de las células. O sea, es como mirar a una célula de una planta, pero no es la célula, es un vidrio. Claro, ¿qué pasa? Que tiene información, se diría información taxonómica, o sea, información de qué célula era y dónde estaba. Y de ahí, tirando por el hilo, podemos decir, oye, mira, aquí había cebada. O sea, semilla quemada, almidón, y estos se llaman fitolitos. Entre todo esto, puesto en conjunto, podemos aprender qué tipo de agricultura había, también porque podemos entender en relación con el agua que se daba, si había irrigación, no había irrigación y todo esto. Y podemos hacer una fotografía, claro, un poco borrosa, no es tan, ¿no? Sí, es tan así, pero empezamos a ver. Poco a poco, ¿no? Poco claro. a poco se empieza a ver qué pasaba, qué había, cómo se hacía, ¿no? Y esta es un poco la conexión entre qué hacemos en el día a día, ¿no? Mucho laboratorio, fundamentalmente. Bien. Diego, también para recoger un poco todo lo que estábamos mencionando, ¿cómo tomas tú tus decisiones como consumidor? ¿Consideras que hay un punto en el que el individuo puede realmente hacer una responsabilidad individual a la hora de consumir o de relacionarnos económicamente con nuestro entorno? Sí y no. Hay una parte
claramente en nuestra relación a la comida, en cuanto la valoramos, en las dietas que son viables en este mundo y que nos hemos desvinculado de lo que era capaz de producir la tierra y ahora nos creemos que puede producir mucho más de lo que es capaz realmente. Entonces hay que entender el cambio necesario simplemente para que sea viable una transición ecológica de la agricultura y de la alimentación. El poder individual luego está muy limitado. O sea, realmente no eres tú con tu elección el que decide cómo se produce, de dónde viene la comida, de qué manera, tal. Porque tú estás condicionado a un entorno alimentario. O sea, yo tengo el poder que me da mi entorno. Si no tengo más que supermercados, grandes plataformas a un radio de media hora de mi casa, es donde voy a comprar. Si no tengo un sueldo que me permite comprar productos producidos de manera sostenible y con justicia social, tampoco lo voy a poder hacer. Si además tengo que pagar un alquiler que se lleva 2/3 de mi sueldo, pues voy a tener que recortar en alimentación. Si además la publicidad que me dispara todos los días en la calle me incita a comer pues una dieta no sostenible, pues también me condiciona. Entonces, como individuos no tenemos el poder de cambio que parece que tenemos. Tampoco tenemos la información. Tú llegas al súper y dices, es que esto no sé de dónde viene, no sé cómo ha sido producido. Es muy difícil surfearlo. Entonces, hay una responsabilidad en que vamos a necesitar un mayor compromiso con el alimento. Vamos a necesitar igual pagar un poco más, sí. Tiene que haber una reestructuración económica por otros lados para que eso sea viable y accesible para todos, y también tendrá que haber políticas para que se garantice el acceso de todas las personas a la alimentación, que es un derecho humano. Entonces, tiene que ir acompañado, tiene que haber un cambio cultural y un cambio en nuestra forma de alimentarnos, pero ese es necesario que venga de la mano de un cambio en nuestros entornos alimentarios, las políticas y el resto de la sociedad y condicionantes de nuestro día a día que van a hacernos capaces de alimentarnos de otra manera más sostenible. Bien, y con esto llegamos al final del episodio, digamos, el grueso del episodio. Ahora viene el apartado divertidísimo de las preguntas pop. ¿Con qué personaje histórico os casaríais? Nunca me casaría. ¿Con qué personaje histórico te casarías? Mira, creo que sería una mala decisión, pero Alexander von Humboldt, el científico prusiano promotor de la ecología, me fascina. Lo que pasa es que sé que sería una relación tóxica porque tiene que ser un ególatra insoportable. Pero bueno, me fascina. Sigo en la etapa de enamoramiento. Sapio sexual, no pasa nada. ¿Qué personaje histórico os gustaría ser? Plinio, alguien que trabajaba con las plantas. Muchas plantas. Yo un campesino sin nombre del Imperio Inca. Romantizando el pasado, básicamente. Cariño, para esto estamos aquí. Bien, ¿a qué personaje histórico le daríais un abrazo? Un abrazo de esos de tío o tía, necesitas un abrazo. A Darwin. A Darwin porque lo han pegado en todas las maneras, pobre. Lo han pegado. Cuando ha salido con todas sus teorías, le han dicho de todo. Cae lo han todo. puesto con una simia, un orangután, lo que sea. Sí, no, sí. pobre. Un abrazo se lo merece. Un abracito desde aquí para Darwin, cariño. Venga, yo a otro también un poco comprendido, a Galileo, el pobrecín. Otro Que abracito. también sufrió. Otro abracito ahí muy... Y ahora la otra, una colleja. No. Se pueden hacer errores en la vida, siempre. Bien, me gusta esta, me ha gustado. Yo le dirijo una colleja a Bayer, Para todos. Para todos. a la corporación química. Si pudierais ver un momento pasado a través de una cerradura, ¿cuál sería? Pues el empiezo de la agricultura. Claro, es que aquí somos, ¿Qué ha aquí somos pasado? muy frikis. Barremos para casa ¿Qué han un hecho? poco, ¿no? Sí, ¿Quién sí. fue? Te han enloquecido. Yo siempre he pensado dinosaurios. Alguna época en la que no hubiera seres humanos y que hubiera... no hubiera Homo sapiens y hubiera dinosaurios. Misantropía bien, ¿no? Sí. Bien de misantropía. está Pero bien. bueno, también una sociedad agraria para ver cómo funcionaba, cómo se organizaban, también me encantaría. Premodernos. ¿Cómo creéis que sería el mundo hoy en día, como nuestra sociedad como es, o no, si no hubiera nacido la agricultura? No hubiera este mundo, no estaríamos aquí, no sería esto. O no lo sé, quién sabe, podría haber
ha habido otra invención que ni la pensamos ahora y que hubiera dado una dirección a la sociedad, otra vía. Y otra cosa que también pensaba, que no somos conscientes normalmente, pero estamos en pleno inicio de la agricultura ahora mismo en el océano. Estamos realmente en el inicio de la agricultura del mar también. Me peta la cabeza. Entre lo del cristal y esto. Hoy no voy a dormir, chicos. Bueno, vale. Muchas gracias por haberme acompañado, por habernos acompañado en este capítulo. Habéis sido unos invitados francamente de lujo. No era baladí. Y muchas gracias también a los que nos estáis viendo u oyendo, o ambas. Por estar aquí un capítulo más. Gracias a Casa Costa y a Palarquía National Geographic. Y gracias, Candela. Y gracias a ti. Exacto.